Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este ciclo de diálogos, entender y pensar la laicidad. Nos parece muy importante promover este encuentro y este diálogo con ponentes, todas ellas sin duda de un gran nivel, y estoy segura que esta charla va a ser bastante interesante porque nos parece que en medio de la emergencia sanitaria, donde pues toda la comunicación o la mayor parte de la comunicación se ha ido a dialogar con respecto a las cuestiones sanitarias e incluso los impactos médicos, se han dejado o muchas veces hay la intención de que no se vean otros temas que están ocurriendo, que siguen ocurriendo y que incluso muchos aprovechan esta situación de la emergencia para seguir en sus propias planificación con respecto a temas en los cuales siempre se ha buscado retroceder en materia de los derechos humanos y atentar contra la laicidad. Por eso es que hemos decidido desde diferentes organizaciones que participamos en estos temas promover este encuentro y estos diálogos, y por eso estamos organizando República Laica, Cultivando Género, Las Libres, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Social Hub y Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, este diálogo. Y el diálogo tiene, entre otras características, sin duda, hablar de todo el tema de los derechos humanos, pero también cuáles son las legislaciones regresivas, cómo se están moviendo en los congresos locales, por qué particularmente se están moviendo a partir de los congresos locales, y es por eso que hoy tenemos este diálogo que va a tener dos mesas. En una parte donde justamente se van a legislar a revisar toda la parte de la laicidad como una garantía a nuestros derechos humanos, el derecho humano fundamental a la educación y a las libertades, comparándolo con las legislaciones regresivas que han sido presentadas. Y en un segundo panel se estará justamente hablando de la laicidad y propuestas de iniciativas regresivas y el impacto en políticas públicas en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León. Pues nuevamente agradecemos muchísimo el que nos acompañen esta mañana a este diálogo, agradeciendo a todas las personas que han participado para organizarlo, y ahora pues me toca dejarle la palabra a Marcela Martínez Roaro, quien va a ser quien modere este primer panel, agradeciendo de verdad a todas quienes están hoy, esta mañana, en estos paneles acompañándonos, y por supuesto a quienes están siguiendo el diálogo a través de las redes sociales. Muchas gracias, muy buenos días. Marcela, te dejo el micrófono. Gracias, muchas gracias, Marta. Pues sí, bienvenidas y bienvenidos de quienes vayan a unirse a esta transmisión, porque es un tema realmente de mucha importancia y muy actual. Vamos a tener dos paneles, este de 10 a 11 y otro de 11 a 12, hiladitos, seguidos, por lo cual pues vamos a ser un tanto exigentes y chocantes con el tiempo, y tenemos que aprovechar al máximo las extraordinarias personalidades que vamos a tener en este primer panel. El nombre del panel es la laicidad como garantía de un derecho humano fundamental y la legislación. Felicidades a las organizaciones que promovieron esto, porque en verdad quienes tengan a bien estarnos viendo y escuchando, créanme, el ponente y las ponentes que tenemos son gente de primer nivel que nos llevaría mucho tiempo leer su larga línea de vida, porque han trabajado mucho estos temas. Voy a presentarles primero para que sepan ustedes de quiénes se trata, y ya posteriormente iré dándoles la voz. A las personas que estén escuchando, que estén viendo, les voy a pedir por favor que hagan sus comentarios a la publicación desde la que estén siguiendo esta transmisión, y si fuera posible que dirigieran al final de las participaciones del ponente y las ponentes, que dirigieran sus preguntas. Si tienen interés en que alguna de ellas o él le conteste, haríamos más ágil este panel. Entonces, bueno, voy a presentar en orden alfabético, por decirlo así, a la doctora Leticia Bonifaz Alonso. Leticia es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, donde ha impartido cátedra por varias décadas. Ha participado en foros tanto en México como en el extranjero con temas sobre equidad de género, técnica legislativa, derechos humanos y procuración de justicia, democracia, globalización, grupos indígenas, derecho alternativo, etcétera. Ha sido funcionaria pública a nivel estatal y a nivel
federal. Quiero comentar aquí que su participación cuando se llevó a cabo la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal fue determinante, o sea, el peso de esta mujer es en verdad grande. Ha publicado trabajos científicos en diferentes países y artículos de opinión en periódicos de circulación nacional. Posteriormente, presento a ustedes al doctor Roberto Plancarte Pimentel. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es un apasionado y permanente estudioso, investigador, asesor en temas de las religiones, secularización, laicidad y relaciones Iglesia-Estado, desde instituciones tanto académicas, siendo estas públicas y privadas, independientemente de que ha constituido organizaciones que se dedican a estos temas. Es autor de múltiples investigaciones y libros y actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México e investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios en la Sorbona, París. Y finalmente a la doctora Estefanía Vela Barba. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en Derecho por la Universidad de Yale, en donde está desarrollando su doctorado en Derecho. Se dedica a la investigación, la docencia y el activismo en torno a la igualdad, enfocándose en el derecho a la no discriminación y las políticas públicas que se requieren para hacerlo efectivo. Actualmente es directora ejecutiva de Intersecta, organización feminista dedicada a la investigación y promoción de políticas públicas para la igualdad. Muy buenos días, Leti, Estefanía y Roberto. Muchísimas gracias por participar. Y más allá de su currículum, ellos no lo necesitan, no necesitamos decirlo, se darán cuenta quiénes son a través de sus exposiciones. Y bueno, siendo así, yo quisiera empezar con la doctora Bonifaz. Leti, muy buenos días y muchas gracias por aceptar participar en este panel. Con relación al tiempo que vamos a estar usando, voy a ser muy estricta porque, como decía, tenemos otro panel inmediatamente y yo quisiera decirles a nuestras dos ponentes y a nuestro ponente que fueran muy concretos, muy sintéticos en su exposición y que dejemos más tiempo, si fuera posible, a las preguntas que sin duda van a tener muchas. Entonces, sean muy breves en su exposición. 10 minutos les voy a dar y voy a estarles insistiendo en el cumplimiento del tiempo. Y después pasaríamos a las preguntas. Siendo así, doctora Bonifaz, Leti, muchísimas gracias, decía yo, por tu participación en este panel. Y bueno, te invitaría a que nos hicieras una brevísima ponencia sobre lo que tu perspectiva, tu visión de la laicidad como la garantía de un derecho humano y la legislación. Te cedo la voz, Leti. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Me siento muy contenta de estar hoy con ustedes y poder expresar lo que pienso. Qué bueno que estoy junto a alguien que admiro mucho, como a Roberto, y a mi niña consentida, que ya no es tan mi niña, que es Estefanía. Qué bueno que voy a estar con ustedes comentando esto. Créanme que lo primero que quisiera decirles es que no quisiera estar discutiendo esto a estas alturas. La verdad, si retrocediéramos 100 años, tal vez sería un tema de hace 100 años. No puedo creer que lleguemos al siglo XXI y seguimos en la misma como si no hubiéramos avanzado, porque vienen avances y vienen los retrocesos y la permanente amenaza contra los derechos, particularmente de las mujeres. Y me voy explicando, y hoy voy a ser más abogada que nunca porque voy a tener como marco la Constitución. Y después de las luchas del siglo XIX, ganaron los liberales. Eso es claro, no hay forma de decir que no fue así. Pero quedó plasmado en la Constitución, más allá de las leyes de reforma, en la Constitución del 17, como un principio fundamental de la organización del Estado mexicano, la laicidad, el Estado laico. La separación de la Iglesia y el Estado como algo fundamental que también impacta en la educación, porque no puede pensarse en solo la libertad de cultos sin pensar en la obligación del Estado, Federación, estados y municipios, en cómo se forman los futuros ciudadanos y cómo se forman los niños. Y entonces es evidente que desde el artículo 3
se habló en el inicio de combatir prejuicios, de combatir la ignorancia, y hoy específicamente el artículo 3º habla de un respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Y bueno, hay otros puntos que son importantes, pero ¿qué es lo que ahorita nos tiene a todos, a todas y todos quienes estamos permanentemente en defensa del Estado laico muy preocupados? Pues las contrarreformas que se están dando en varios estados de la República, como si no existiera la Constitución, como si no existiera el principio recogido en el artículo 41 del Estado laico, en el 130, en el 24 y en el 3º, y pretenden llevar desde los estados reformas que de entrada serían inconstitucionales porque chocarían con la Constitución General de la República. El tema es que la única forma que existe de expulsar una norma inconstitucional es a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, y no tenemos claro si las instancias que pueden expulsar una norma inconstitucional lo van a hacer. Esa es parte de la preocupación. ¿A qué se refiere esta contrarreforma y en qué consiste? El dichoso PIN parental fue tomado de España, así con ese nombre, de este partido político conservador que se llama Vox. Y lo que busca es ir en contra de algo que los conservadores y miembros de algunas iglesias ¿Me ponen el sonido Leti Bonifaz, por favor? como algo, el PIN parental, insisto por si se perdió un momentito, el PIN parental es algo tomado de España, del partido conservador de allá, del partido Vox, y va en contra de algo que los conservadores llaman ideología de género. Lo pongo entre comillas porque le llaman ideología de género a todos los avances que se han tenido en relación a los derechos de las mujeres en igualdad y dignidad, y también a los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, transgénero, intersexuales, etcétera, etcétera. Va en contra de cualquier idea de que iguales. Es increíble, se cuestiona la igualdad y todos los avances que se tienen en materia de derechos humanos para las mujeres que se consiguieron durante el siglo XX. Y también toda la discriminación respecto de la población LGBT+. La preocupación del PIN parental es que se haga reforma a nivel local contra los principios de la Constitución a nivel federal y que fundamentalmente va impugnando porque no se ve educación sexual en las escuelas y también porque no se ve esto que ellos llaman ideología de género. Y que los padres de familia puedan impedir que sus hijos asistan, sobre todo a actividades extracurriculares que tuvieran parte de esos contenidos. Desde mi punto de vista, toda persona tendría derecho a educar en la religión a sus hijos, pero nosotros tenemos el principio de separación de la iglesia y el Estado, y lo que corresponde a las iglesias no debe interferir en las obligaciones del Estado. Las obligaciones del Estado son de dar educaciones que sean no solo incluyentes, sino que estén cerca de, como decía la Constitución, del saber científico. Hay una parte del artículo 3º que habla de la necesidad de que se contribuya a formar a los ciudadanos en espacios en donde estén abiertos a las
noticias de la ciencia y la tecnología, en fin. Entonces, la principal preocupación hoy es qué va a pasar si se llegan, como ya sucedió en Aguascalientes, a consumar reformas a nivel local que van directamente en contra de los principios de laicidad y de los contenidos que debe tener la educación. Repito, aquí pareciera que hay libertad de los padres de familia de formar a sus hijos como quieran y la obligación del Estado de dar cierto tipo de educación, señalando claramente que el artículo 3º dice qué parte le toca a la federación, qué parte le toca a los estados y qué parte le toca a los municipios. Y es evidente que por solo una razón de competencia, este tema de los contenidos de la educación son contenidos que se determinan a nivel federal. No se pueden determinar contenidos a nivel estatal, porque la competencia, como la dejó el artículo 3º, es justamente donde es la federación la que tiene la competencia. Dice, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, la Federación, Ciudad de México, municipios, impartirán y garantizarán la educación inicial. Luego dice que debe ser, por supuesto, laica y tiene la parte de que es la federación la que determina. No podemos tener en México una federación en donde cada estado vaya determinando de manera distinta los contenidos de la educación. No sé cómo voy en tiempo. A mí me gustaría dejar, si se puede, un espacio para réplica más adelante y traté de ser lo más sintética para redondear. Dice Marcela. Te quedan 2 minutos. Te quedan 2 minutos. Dice Marcela que tengo 2 minutos más, pero preferiría tener alguna réplica después con Estefanía o Roberto. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si ya está conectado el doctor Roberto Blancarte, pasaríamos con él. ¿Sí? ¿Ustedes me dicen? Ya está conectado. Denle sonido a Roberto, por favor. Hugo, ¿le da sonido, por favor, al doctor Blancarte? Ya tiene audio. Lo desactivas, por favor, desde tu... Ya tiene audio. Ya, ¿me oyen? Bueno. Ya, doctor Roberto Blancarte, sí. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, todos muy bien. Ya bueno. Empezando con el panel, le corresponde a usted pasar el turno. Le voy a dar, comentaba yo que voy a ser bastante pesadita con los tiempos, porque nos conectamos inmediatamente después con otro panel. Entonces son las 10:10, a las 10:30 tiene usted para exponer. ¿Sí está muy bien. Miren, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. No quiero repetir nada de lo que la doctora Bonifaz acaba de decir y por supuesto me parece completamente, digamos, sensato en los términos constitucionales. Me gustaría hacer una referencia, sin embargo, a una cuestión un poco más amplia, que es como el ambiente social en el que estamos viviendo. Creo no nada más en México, sino a nivel mundial, en donde vemos que hay un reflujo de corte conservador, en donde muchos gobiernos están utilizando argumentos religiosos o cuasi religiosos o semi-religiosos para introducir reformas que contradicen algunas de las avances en términos de derechos humanos que se han alcanzado en nuestros países. Lo que es para mí paradójico es que muchas de estas reformas se anuncian, y tampoco es nuevo, pero se anuncian desde una perspectiva de derechos humanos también. Es decir, aquí tenemos una discusión como quizás ha sido en términos de la discusión que se hizo en materia de aborto,
acerca de perspectivas distintas de lo que son los derechos humanos inalienables y de cuáles serían, por lo tanto, los derechos constitucionales que se desprenderían de esos derechos. Y obviamente aquí tenemos como punto central el derecho a la educación de los niños. Yo creo que en buena medida esto no es una nueva discusión, es una discusión que en el fondo podemos retrasarla desde la existencia de la educación pública. En la medida que se constituyó la educación pública en los países, en muchas partes del mundo, la educación pública se ha convertido en un núcleo central de debate para las sociedades, porque significa precisamente qué tipo de formación, de valores vamos a tener en nuestras sociedades. No es extraño que buena parte de las discusiones entre los distintos tipos de regímenes políticos que hemos observado en los últimos 2 siglos son discusiones políticas que en última instancia muchas veces se desatan a partir precisamente del tema por un lado del asociacionismo y por el otro lado del tipo de educación que la población va a recibir. Por lo tanto, yo creo que es muy importante esto para entender, digamos, la sensibilidad que esto tiene en nuestras sociedades y entender que hay gente que cree legítimamente que tiene derecho a oponerse a un tipo de formación por cualquier razón. Aquí lo que tendríamos que precisamente discutir es, en primer lugar, si qué tipo de derecho estamos hablando, y segundo, quién tiene derecho a hablar de esos derechos y digamos, a reivindicarlos, por un lado. Y por el otro, entender las circunstancias en las que estamos envueltos, en las que, digamos, como bien se dice, a río revuelto, ganancia de pescadores, estamos en un momento de nuestra sociedad donde no hay una clara directiva, una clara dirección, más allá, digamos, de las cuestiones constitucionales, de por dónde tenemos que ir. Y digo esto porque en la medida en que tenemos un gobierno federal que en muchas cuestiones, por razones válidas o inválidas, yo lo digo como un asunto objetivo, está cuestionando el sistema, el régimen tal como está, ha abierto la puerta también para que otros, desde otra perspectiva, también lo terminen cuestionando. Y en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado para saber qué estamos defendiendo. Por supuesto, todos los que hemos defendido el Estado laico y hemos defendido los derechos de las minorías de todo tipo, entendemos que tal y como lo dijo la doctora Leticia Bonifaz, por supuesto el sistema institucional constitucional que estaba establecido estaba diseñado para la defensa de esos derechos. Y sin embargo, yo creo que hay que admitir que hay una horadación de ese, digamos, de esa comprensión, y que eso ha permitido que lo que de por sí algunos grupos deseaban, ahora parezca como legítimo con mucha mayor razón. Es decir, si alguien está cuestionando el régimen, pues ¿por qué ellos no van a cuestionar también al mismo régimen desde otra perspectiva? Y en ese sentido, yo creo que tendríamos que hacer un llamado, en primer lugar, a una mayor, digamos, tolerancia y comprensión de las distintas perspectivas para poder reencaminar nuestro proyecto común, ¿no? Porque es muy difícil, o más bien es muy fácil querer imponer cualquier proyecto sin asumir que estamos en un momento de cuestionamientos y que por lo tanto eso ha abierto la puerta a todo tipo de cuestionamientos y que entonces es muy difícil
negar la posibilidad a ciertos grupos de hacerlos. En este caso, yo creo que hay que hilar muy fino precisamente para negar lo que se está pretendiendo de manera muy conservadora, de manera muy retrógrada, pero yo creo que para poderlo negar plenamente necesitamos reconstruir, digamos, una idea importante sobre el peso de nuestras instituciones y la validez de nuestras instituciones. Para poder entonces sí decir, estamos anteponiendo una trayectoria histórica validada por nuestra población y que en este caso se está poniendo en cuestión no necesariamente de manera válida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que los grupos conservadores siempre han peleado el derecho a una educación religiosa y siempre han peleado a tener el derecho a una educación que los padres le puedan dar a sus hijos. Y esto desde una perspectiva liberal o progresista nunca se ha negado. Lo que se ha simple y sencillamente dicho es que ese derecho que tienen los padres a formar en educación y en valores a sus hijos está garantizado a través de ese derecho general que se puede hacer válido en la participación de esas familias o de esos padres con sus hijos en las iglesias o en los templos o en las sinagogas, por un lado, o si no, en la propia casa donde están precisamente estas familias. Y el papel de la educación pública es un papel muy distinto a ese específico que puede ser muy variado en la medida que vivimos en un país con una creciente pluralidad religiosa, una creciente pluralidad de convicciones éticas y filosóficas, y que por lo tanto requerimos una educación pública que sea acorde a lo que el bienestar general establece o quiere establecer en el respeto precisamente de los derechos de las minorías. Y en ese sentido, el papel de la educación pública no es el de cumplir, digamos, los deseos específicos de cada padre de familia, que puede ser muy diverso, sino el de cumplir una formación única para el conjunto de la población, independientemente de sus creencias religiosas y filosóficas. Y que por lo tanto, las otras formaciones religiosas o filosóficas se tienen que dar así en otros espacios. Y que la propia formación educativa pública tiene que ser, digamos, lo suficientemente, respaldada por los avances científicos y por nuestros avances constitucionales que lo avalan, para precisamente poder dar una formación que sea acorde a todos los pobladores y sin olvidar que obviamente no todo el mundo tendrá que estar de acuerdo absolutamente en todo y que el espacio para estar en desacuerdo está en otro lugar. Yo creo en ese sentido que lo que primero nos tenemos que, no sé si se está oyendo todavía. Sí, doctor, pues ya se agotaron sus 10 minutos. Porque nada más termino entonces con Adelante, un minuto. Claro. Por lo tanto, lo que yo creo que aquí nos tenemos que hacer la pregunta siguiente es, aquí estamos hablando del derecho de los padres de educar a sus hijos en la religión o en los valores de su preferencia, o estamos hablando del derecho de los niños a tener una educación con valores científicos, con valores generales, de acuerdo al resto de la población, independientemente de los que puedan tener en su casa y que les sean establecidos, digamos, desde su casa. Y la segunda pregunta, y con eso termino, es si eso es un derecho que en realidad no es un derecho que se está reivindicando a través del PIN parental, sino curiosamente es un derecho negativo. Es decir, lo que se está pidiendo, según entiendo,
es un derecho a no educar a los hijos en algo específico. Y obviamente eso es una, digamos, no soy especialista en derecho, pero obviamente es un derecho negativo, ¿no? No es un derecho es un derecho que básicamente se está ligando de alguna manera a la idea de objeción de conciencia, porque es una idea que también han trabajado los grupos conservadores, pero que tiene que distinguirse muy bien del derecho, digamos, positivo a ser educado por los niños de acuerdo a los avances científicos que todos avalamos, o si por el contrario estamos diciendo ustedes tienen derecho a no tener esa educación, ¿no? Y obviamente son cosas muy distintas. Gracias, doctor, muy amable. Bien, pasamos ahora con la doctora Estefanía Vela para escuchar. Es muy interesante la perspectiva que nos dio la doctora Bonifaz, complementándola, muy rico lo que acaba de darnos el doctor Plancarte, y ahora veríamos, doctora Vela, cuál es su punto de vista. Buenos días, y también quiero empezar agradeciendo la invitación a ser parte de este espacio. Como dijo Marta al inicio, estamos en plena pandemia, pero precisamente esta circunstancia terrorífica que sigue sin poderse controlar, como quiera, se está utilizando para implementar políticas francamente violatorias de la Constitución, y desde aquí también urge discutir este tipo de medidas. Espero no ser repetitiva, pero hay ciertos aspectos que no quiero dejar de mencionar. Lo primero, y complementando lo que dijo la doctora Bonifaz, sé que ahorita el panel es el principio de laicidad en general, pero no quiero dejar de mencionar algunas cosas del PIN parental que me parecen interesantes. Lo primero, como dijeron, al menos desde Intersecta hemos identificado al momento 3 iniciativas para introducir el llamado PIN parental, que en efecto fue traído de España, una en Querétaro, una en Nuevo León y una en Aguascalientes. Si bien hace como un mes en Nuevo León, o sea, y a nivel nacional se dio toda una discusión, lo que se discutió era una reforma constitucional, pero no se discutió la reforma concreta del PIN parental. En los 3 casos estamos frente a iniciativas legislativas para reformar la ley de educación del Estado. Una cosa que me parece muy interesante es que las iniciativas fueron introducidas prácticamente el mismo día. En Querétaro se introdujo el 28 de enero por una diputada del PES. En Nuevo León y en Aguascalientes se introdujeron un día después, 29 de enero, en Nuevo León por un diputado del PES y en Aguascalientes por un diputado del grupo parlamentario mixto del PAN y del PRD. En el caso de Querétaro y Nuevo León son casi copy-paste, literal, ¿no? En el caso de Aguascalientes tiene algunos elementos diferentes, pero obviamente el espíritu es el mismo. ¿Y en qué consiste? Lo dijeron bien ahorita. Es abrir la posibilidad a que los padres sustraigan a los niños de la educación pública. Los sustraigan a partir de ciertas razones. Varían un poquito en cómo lo especifican, pero básicamente son iniciativas diseñadas para que los niños, niñas y adolescentes no reciban educación sexual, no reciban lo que llaman la educación en perspectiva de género y no reciban educación que a grandes rasgos se contrapone a los principios éticos, morales o religiosos de los padres. Esto me parece de nuevo interesante y un poco retomando lo que dice Roberto, porque dentro de las muchas cosas que buscan hacer los grupos, que ya dijo la doctora Bonifaz, tienen una agenda concreta, y esto es importante, no es solo México, no es solo América Latina, es un movimiento global, increíblemente organizado, increíblemente bien financiado, que tienen en sus filas desde abogados, politólogos, gente que hace lobbying, gente que hace comunicación, etcétera, ¿no? Hay una agenda más amplia. Esta es la última iniciativa que tratan de hacer. Y una cosa que me parece interesante también es, cuando yo leía estas iniciativas, no pude dejar de pensar en una de las estrategias que he visto en décadas recientes. Creo que en el caso de Estados Unidos, con el derecho a decidir es muy claro, en donde si bien saben que ya perdieron en cuanto a los derechos, buscan de cualquier manera empezar a introducir iniciativas que van generando agujeros en esos derechos.
Me refiero al caso de Estados Unidos porque, como ahí saben, se conquista el derecho a decidir de las mujeres, pero en décadas subsecuentes han hecho todo por impedir el ejercicio de ese derecho. No puedo penalizar el aborto, pero si tú quieres interrumpir el embarazo, te voy a cerrar todas las clínicas, obligando a que tengas que viajar 10 horas en camión, a que te tengas que esperar 48 horas, a que tengas que escuchar el latido, entre comillas, del bebé y a ver si entonces puedes interrumpir tu embarazo. Y un poco estas iniciativas las siento igual. Saben que no pueden tumbar por completo la educación, pero empiezan a generar estos agujeros, ¿no? Que en el caso particular del derecho a la educación me preocupa, porque precisamente a nivel constitucional, a nivel de tratados internacionales, pocos derechos, o sea, hay esta doctrina de que todos los derechos tienen límites, pero si hay un derecho para el cual se asumen muy pocos límites, es el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Es un derecho tan robusto que la Constitución que tenemos mandata que la educación es obligatoria. Entonces, y esto lo digo porque muchas veces luego este tipo de temas se conciben como un asunto de mujeres, como un asunto de personas LGBT. Y precisamente para mí lo que se está poniendo en riesgo es la educación en sí misma. Se está abriendo una grieta en el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, que seas LGBT o no, seas feminista o no, tenemos que luchar porque se cierre. Y eso me parece fundamental señalarlo. Lo segundo, y esto también es complementando, creo que ahorita Roberto dijo algo clave. Estos grupos se han ido sofisticando en sus argumentos. Hoy se presentan bajo el amparo de los derechos humanos. Sabemos, por ejemplo, que en el tema de familias diversas, todo lo hacen en el nombre del interés superior de los niños y niñas. En el caso de estas iniciativas, hacen referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al derecho de los padres a decidir la educación de los hijos. También, y esto me parece importante, en muchos de los otros asuntos que han ido peleando, por ejemplo, luego hablan a conveniencia del federalismo, hablan a conveniencia de cómo las entidades federativas tienen derecho a decidir ciertas cosas y se distinguen de la federación o se distingue de la Ciudad de México, que se ha convertido como en todo lo que no quieren, ¿no? Entonces, es importante saber esto porque sí requiere argumentar de manera más fina, pero una vez que argumentas de esa manera más fina, te das cuenta que no tienen ni constitucionalmente, ni yo diría éticamente, ningún tipo de sustento para lo que hacen. Pero creo que parte de su éxito precisamente se deriva de esta apariencia de que la ciencia y los derechos humanos están de su lado. Cuando precisamente, ¿no?, se nos acusa, por ejemplo, y esto lo dijo la doctora Bonifaz y no deja de ser impresionante, se nos acusa de que nosotras promovemos la ideología de género, cuando quienes históricamente literal promueven una ideología de género son estos grupos. Esta idea de que por el cuerpo con el que naces te corresponde cierta personalidad, ciertos intereses, ciertas funciones, un lugar en el mundo. Eso es lo que están haciendo estos grupos. Se nos acusa, en este caso, de manipular a niños, niñas y adolescentes cuando precisamente quienes ni siquiera quieren que los niños y niñas y adolescentes escuchen información vital para sus vidas son precisamente este tipo de grupos. Se nos acusa de no tener una base científica, de que estamos promoviendo una ideología cuando estos grupos precisamente son quienes promueven políticas que carecen de cualquier sustento científico y que además han sido a lo largo desmentidas una y otra vez. El ejemplo clásico es educación sexual, donde si es que permiten que se imparta, se busca precisamente las políticas basadas en la abstinencia, que sabemos bien que no funcionan para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes, ¿no? Y creo que todo esto lo vemos claramente en estas tres iniciativas y desde ahí creo que también es importante abordarlas y entenderlas, ¿no? Ya para concluir, no quiero dejar de señalar algo que también dijo la doctora Bonifaz y que a mí no me deja de preocupar, y que es, yo leo estas iniciativas y son una violación flagrante a la Constitución y a distintos tratados internacionales. La Constitución ya explícitamente dice no solo que la educación será laica, dice que las escuelas tendrán que impartir un contenido mínimo en los programas y parte de ese contenido mínimo es la educación sexual y es la educación con perspectiva de género. Está explícitamente en la Constitución y de cualquier manera siguen haciendo estas iniciativas. ¿Por qué lo digo? Otra vez,
Hay muchas personas que cuando salen temas de aborto, salen de temas de personas LGBT, lo ven como un asunto de nosotros, de ustedes, diferentes. Esto no me concierne. Estamos frente a una violación flagrante de la Constitución. Eso importa. Y eso también importa por lo siguiente, otro de los argumentos que luego se esgrimen es que somos minorías tratando de imponer su ideología a las mayorías. Si una norma está en la Constitución, es porque fue aprobada por una supramayoría del Estado. No solo fue aprobada por 2/3 partes del Congreso, fue aprobada por la mayoría de los estados. No somos minorías. Tenemos precisamente el respaldo del documento normativo fundamental para el país. Desde aquí tenemos que hacer todo lo posible por protegerlo. Y eso ya me lleva al último punto que dijo la doctora Bonifaz. Obviamente, y creo que el caso de Aguascalientes es el ejemplo perfecto, este tipo de iniciativas, si no se logran frenar en los congresos, se pueden de cualquier manera impugnar. Creo, sin embargo, que en los últimos, sobre todo 10 años, precisamente el movimiento feminista, precisamente el movimiento LGBT, también hemos visto los límites de nuestros sistemas de impugnación. Pongo como ejemplo el caso de matrimonio igualitario. La Suprema Corte lleva mínimo 25 fallos diciendo que excluir a las personas del mismo sexo es inconstitucional. Y sin embargo, la mayoría de los estados en el país, como quiera, no legislan en este sentido. A mediano plazo, a largo plazo, para mí una de las discusiones que como movimiento también tendríamos que tener es de qué manera garantizamos mejores sistemas de defensa de nuestra Constitución. Porque lo que me preocupa es precisamente que van a estar estado por estado, por estado, por estado, sin avisar. Aquí, nota para las parlamentarias, si algo aprendí es que las páginas web de los congresos urge que se mejoren, porque encontraron iniciativas de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Y justo lo que preocupa es que en estos goles que empiezan a meter, entre que no nos damos cuenta y entre que nuestro sistema de impugnación no alcanza, se acaban cimentando este tipo de violaciones a la Constitución. Entonces, de nuevo, a mediano o largo plazo, para mí esto vuelve otra vez relevante la discusión de qué otros mecanismos de defensa tenemos para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes y nuestra Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Estefanía. Bueno, tienen ustedes 3 visiones muy complementarias sobre el mismo tema y vamos a dar ahora paso a las preguntas. Aquí hay una pregunta específicamente de Verónica López Pérez dirigida a Leti Bonifaz. Concretamente pregunta, si está tan clara la Constitución, ¿por qué legisladores y legisladoras insisten en hacer este tipo de aberraciones jurídicas? La pregunta es para Leticia Bonifaz. Pero bueno, si alguien más quiere complementar, adelante, pero va dirigida a Leti. Justamente lo que estamos viendo es lo que ahorita comentaba Estefanía. Han ido probando poquito a poquito meter normas inconstitucionales y a veces los han logrado justo por deficiencias o falta de interés en combatir, como decía yo, por la vía de la acción de inconstitucionalidad, por la controversia. Yo soy optimista en que podría impugnarse Aguascalientes y todavía frenarse lo que está en proceso en otros estados. Pero justamente el avance, como decía Roberto, que le quieren dar con apariencia de derechos también, y de derechos, porque hay un choque frontal. Yo no hice la referencia convencional, es decir, de los tratados internacionales suscritos por México, y tampoco del marco que se tiene específicamente en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que hay que recordar que lo que más se discutió de esa ley fue justamente la parte de educación sexual. Insisten en que los niños crezcan en una burbuja sin conocimiento de su propia sexualidad, con el riesgo de caer en víctimas de pederastia, en redes de trata de personas, en riesgos de salud como VIH, etcétera, etcétera, todo porque pareciera que poniéndoles una venda en los ojos o generando una burbuja donde no se hable de sexualidad humana, de esa manera los niños están a salvo, cuando en realidad están más que en riesgo.
la respuesta de por qué lo intentan es porque a veces han tenido éxito, independientemente de que no les asiste la razón. Gracias, Leti. Otra pregunta para ti también, de David Sánchez Romero. Pregunta, ¿cuál es el papel de maestras y maestros ante esta ley que se aprobó en Aguascalientes? Cada maestra y cada maestro tendría que interponer un amparo para no tener que aceptar que los padres decidan que los niños no entren a la clase porque se va a dar la educación sexual, o cuál sería el mecanismo de, específicamente ya en el aula, de profesores y profesoras. Yo creo que tanto las directoras, directores y toda la educación pública deben seguir los lineamientos de la Constitución General de la República. Independientemente si se expulsa o no del sistema jurídico una norma inconstitucional, yo creo que maestras y maestros, y aquí sería conveniente que en su momento se dé la directriz desde la Secretaría de Educación Pública, tendrían que mantener los principios esenciales de la Constitución General de la República, no solo respetando el laicismo, sino la obligación de dar contenidos científicos a los niños e impidiendo que crezcan en esta burbuja, como dije, y con la venda puesta. Gracias, Leti. Claudia Rodríguez pregunta a Estefanía Vela, ¿qué grado de éxito consideras que tendrá la acción de inconstitucionalidad que se interpuso desde Aguascalientes en contra de esto del PIN parental? Yo creo que se va a ganar. A ver, ¿Cómo? aquí hay yo creo que se va a ganar. Ok. Aquí hay dos cosas. De nuevo, la Constitución es clara. Tiene que impartirse educación sexual y educación con perspectiva de género. La educación debe ser laica. Hay un contenido mínimo que tanto escuelas públicas como privadas tienen que cumplir. Y además, la Suprema Corte, ahorita lo dijo la doctora Bonifaz, recordemos la aprobación de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta fue impugnada por una madre de Aguascalientes en un caso que últimamente llegó a la Suprema Corte. Uno de los 3 asuntos que se impugnó, este caso es una belleza porque trae todos los argumentos, o sea, por ejemplo, me voy a detener un segundo. La Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser discriminados, incluido por su preferencia sexual. La madre lo impugna y la Corte le contesta, no puede ser inconstitucional, algo que viene en la Constitución. Existen niños LGBT, los niños LGBT tienen derecho a no ser discriminados. 2, ¿por qué promueven la incorporación de las niñas? ¿Qué de mi niño? Y la Suprema Corte le contesta, los niños y niñas tienen derechos, pero vivimos en un país sumamente desigual. Y tercero, la educación sexual. Y la Corte tiene 20, 25 páginas donde le entra duro al tema de por qué la educación sexual es fundamental para lo que dijo la doctora Bonifaz. En sí misma como información, pero es información vital para el ejercicio de la salud. Estamos hablando de disminuir el riesgo de contraer VIH, estamos hablando de embarazos adolescentes, que es un problemón en el país, estamos hablando del problema de violencia sexual. Por eso esto es importante. Lo que se está violando, más allá de principios, son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ni siquiera de nosotros, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que en este caso se va a ganar. La cosa de nuevo nomás es estar al tanto para que de hecho se impugne, ¿no? Y lo terrible que si se gana en Aguascalientes, pero si se pasa en Querétaro, se tendría que hacer otro litigio. Es estar alertas de eso, que tenemos que ir literal como porteras y ir bloqueando todos los goles. Claro, gracias, Estefanía. Para una pregunta para el doctor Plancarte. Además de la academia, ¿cuáles son los grupos o las estrategias para enfrentar estos embates reaccionarios? Esta pregunta va dirigida al doctor Plancarte. ¿Sí? Sí, mire, esa es una muy buena pregunta porque nos lleva más allá del tema estrictamente jurídico, con el que estoy completamente de acuerdo tanto con Estefanía como con Leticia. Yo creo que ellas tienen absoluta razón en el tema jurídico y además soy tan optimista como ellas en ese sentido. Pero el problema es que tenemos una sociedad que por diversas razones se está volviendo cada vez más conservadora y que está cayendo debido a las
diversas crisis por las que estamos atravesando, algunos sectores por lo menos están cayendo en este tipo de posiciones que simple y sencillamente son cada vez más intolerantes, cada vez más ignorantes y que desafortunadamente se alimentan de diversas cosas, a veces provenientes incluso de la propia descomposición política, digamos, del régimen político, de la propia descomposición de la clase política y de, digamos, de la incapacidad de los sectores que, digamos, que tendrían la posibilidad de dar luz al respecto para hacer llegar un mensaje, porque es ciertamente un mensaje complejo, y es un mensaje que es difícil que penetre frente a simplismos que suelen ser los que están entrando más fácilmente. Esos simplismos, hay que decir, han sido alimentados por toda la clase política de izquierda y de derecha. Y desafortunadamente digamos, estamos entrando en una lógica en donde argumentos finos como los que estamos tratando de elaborar son difíciles de hacer penetrar en la sociedad. Obviamente, pues más allá, la pregunta es más allá de la academia, pues, ciertamente hay las organizaciones no gubernamentales, hay la sociedad civil, pero el tema es que si no tenemos gobiernos claridosos, digamos, ilustrados, que tengan claridad acerca de la importancia de esto y la necesidad de defenderlo, hacerlo desde la sociedad siempre, por supuesto, hay que hacerlo y hay que luchar por ello, pero estamos como remando contra corriente porque nos encontramos con muchos gobiernos que están en otra lógica o de corte electoral o de corte cortoplacista, que no ve más que argumentos simplistas y que a su vez no entiende otra cosa más que esos argumentos simplistas. Entonces yo soy, digamos, yo soy optimista respecto a lo que la sociedad puede hacer y que personas como los que estamos aquí podemos tratar de hacer, pero soy muy pesimista respecto a lo que la clase política está haciendo y en lo que está cayendo. Yo hubiera esperado, por ejemplo, que con todo lo que está haciendo daño al Estado laico, este gobierno federal y en particular el presidente de la República, el PAN asumiera una posición un poquito más laica, viendo precisamente los daños que hace ese tipo de posiciones. Y sin embargo, no. En lugar de reaccionar como aparecía que en el momento dado iban a reaccionar con posiciones un poquito más seculares, más laicas respecto a este tipo de cosas, entendiendo lo que se podía provocar, no, están cayendo lo mismo, más bien aprovechando la situación en este río revuelto, y entonces estamos que no podemos o no sabemos a dónde voltear, porque precisamente tanto uno como otros están en una lógica muy simplista, en donde todo esto que estamos argumentando simple y sencillamente está siendo ignorado, ¿no? Entonces, digamos, mi foco es, una de las cosas que tenemos que hacer es seguir peleando contra nuestros propios gobiernos de cualquier signo para que entiendan la lógica y la necesidad de este tipo de legislaciones, ¿no? Gracias, muchas gracias por la respuesta, Roberto. Finalmente, para terminar, una última pregunta en los 2 o 3 minutos que nos quedan para Leti. ¿Cuál debería de ser, desde el punto de vista jurídico, la respuesta de la Secretaría de Educación Pública ante legislaciones como la de Aguascalientes, que están legislando el PIN parental? Bueno, es muy curioso que no haya habido una intervención previa que hubiera sido necesaria. Normalmente, desde los cabildeos, cuando viene algo que tiene algún problema de constitucionalidad,
pues alguien pudiera decir que hay ese problema. Pero sí, en plena pandemia se han dado, como dice Estefanía, estos goles, y yo creo que la Secretaría de Educación Pública, independientemente de lo que pase en cada uno de esos estados, debe reforzar la claridad del tercero constitucional y qué corresponde a la federación y qué a los estados, y por qué no pueden restringirse ningún tipo de derechos, fundados tanto en ley de educación como en la de derechos de niñas, niños y adolescentes. La lucha en contra de todos estos ataques al Estado laico y a la educación sexual y a todos los derechos sexuales y reproductivos, pues es simplemente la información. Eventos como este que lleven a la gente el conocimiento de en qué consisten estos derechos y cuáles son las consecuencias de que estos derechos se violen. Porque no es sencillo, estamos hablando ya de que esto, de llevarse a la práctica hasta sus últimas consecuencias, como lo pretenden los grupos conservadores, está afectando la salud, está afectando la educación, está afectando la vida de niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando en verdad de cosas muy serias en que una sociedad consciente y responsable debería de involucrarse a partir de saber qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice el derecho, qué es lo que dice la verdad y la objetividad para reaccionar acorde a estas bases y a estos fundamentos. Muchísimas gracias por su participación. Esta transmisión va a ser grabada y podrán, quien no la haya visto, quien quiera recomendarla o quiera volverla a ver, podrá hacerlo. Y bueno, dejo a Marta Tagle para que despida. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias a nuestros tres ponentes de excelencia, las dos y el doctor Blancarte. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Marcela. Pues yo nada más agradecerle mucho a quienes participaron en este primer panel. Sin duda nos dejan muchas enseñanzas y mucho trabajo por hacer, porque necesitamos sin duda generar acciones para detener estas reformas que se están promoviendo en los estados, pero sin duda lo que ustedes nos aportan nos sirve muchísimo. Muchas gracias, y también a Roberto, que nos acompaña a la distancia. Él está en el continente europeo y se conectó con nosotros desde allá. Muchísimas gracias por acompañarnos desde tan lejos, y a Leticia y Estefanía por su claridad, muchísimas gracias. Y bueno, dejo la palabra ahora para el siguiente panel, que también va a estar muy interesante y que también modera lo modera Fátima Moneta, con la participación y los testimonios desde los estados, para que sean justamente los estados los que nos cuenten sobre estas iniciativas y los impactos que están teniendo desde Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León. Así pues, le dejo la palabra a Fátima Moneta, recordando además que este foro, este encuentro, lo organizan República Laica, Cultivando Género AC, Las Libres, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Social Hub y Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Muchas gracias a todas por ser coorganizadoras de este diálogo. Te dejo la palabra, Fátima. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a Roberto, a Leti y a Estefanía por los aportes en esta primera mesa. Y bueno, ahora vamos a pasar, les doy también, agradezco a todas las personas que están conectadas viéndonos en este ciclo de diálogos para entender la laicidad. Vamos a tener una segunda mesa donde vamos a hablar sobre las propuestas de iniciativas regresivas, tanto de PIN parental como para incluir la perspectiva de familia, y el impacto que tienen las políticas educativas en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León, ya como lo había estado explicando los y las ponentes pasadas, al igual que Marta ahora. Para poder cumplir con los tiempos, tenemos 4 ponentes: a Dalia de la Cerda, Verónica Cruz, Marta González y Edurne Ayala. Van a tener una participación bastante acotada de 10 minutos, y vamos a dejar unos minutos al último para poder responder algunas de las preguntas que les pedimos que por favor pongan en la plataforma en la que estén viendo la transmisión, y después tendremos un pequeñísimo cierre. Vamos a empezar por orden que está en el cartel.
con Dalia de la Cerda. Dalia nació en la ciudad de Aguascalientes, es narradora, activista y filósofa. Ha sido becaria del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico en emisión 2015 y del programa Jóvenes Creadores FONCA en las emisiones 2016 y 2018. Fue ganadora del certamen literario Letras de la Memoria del Centro Cultural Los Arquitos en 2009 y en 2019 ganó el Premio Nacional de Cuento Joven Comala. Tiene publicado además el libro Perras de Reserva con la editorial Tierra Adentro y es codirectora en la organización feminista Morras Help Morras. Adelante, Dalia, por favor. Bueno, pues me gustaría empezar dando una introducción de lo que sucedió aquí en Aguascalientes. Hace un mes y medio, los diputados aprobaron la iniciativa, la modificación de la ley de educación de Aguascalientes para introducir lo que se conoce como el PIN parental, ¿no? Esto lo hicieron en la completa oscuridad, no lo hicieron totalmente por debajo del agua, pero previamente sí tuvieron reuniones con el Frente Nacional por la Familia que opera aquí en Aguascalientes. Nosotras pues nos dimos cuenta hasta que ya estaba básicamente publicado y ya no hubo posibilidad de discusión. Los diputados, las diputadas dijeron que sí hubo discusión con los grupos feministas, pero la verdad es que no, la verdad es que nosotras nos dimos cuenta cuando ya estaba publicado y lo que hicimos fue pues empezar a ver qué alternativas teníamos, ¿no? En este momento lo que nosotras estamos haciendo, las acciones que se han tomado fue que pues se presentó la acción de inconstitucionalidad. Esto lo hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero lo hizo nutriéndose con los aportes que hicimos las organizaciones civiles para la argumentación técnica. Y por nuestra parte, en Morras Gel Morras, estamos por promover un amparo indirecto para que se suspenda la aplicación de la ley ahora en agosto, porque hay proyectos importantes en Aguascalientes para la educación sexual y reproductiva, ¿no? En Aguascalientes está en números rojos en embarazos no deseados en adolescentes y había varios proyectos, o hay varios proyectos que se hacen por medio de los institutos de las mujeres donde se llevan talleres de educación sexual y reproductiva a chicas de secundaria y de preparatoria, y estos talleres habían dado resultados favorables, disminuyendo en un 20% la incidencia de embarazos no deseados en Aguascalientes. Esto se iba a retomar a la brevedad. Se dice que el ciclo escolar empieza en agosto, lo que en octubre, pero el Instituto de las Mujeres viene manejando que pudiera incorporarse a las clases online que ya están o que se van a empezar a manejar cuando se inicie nuevamente el ciclo escolar. Pero pues eso estaría completamente en peligro porque ahora las padres y madres de familia estarían decidiendo si quieren o no que sus hijas tomen derechos sexuales y reproductivos. Ya de por sí es bastante complejo en el tema que yo trabajo, que es dando estos talleres, porque en muchos lugares, en Aguascalientes, en muchas colonias donde trabajamos, pues hay grupos de mamás que no están ya de por sí de acuerdo, ¿no? Pero no podían hacer nada porque eran actividades curriculares obligatorias para las jóvenes y los jóvenes. Pero ahora pueden bien decidir que no se tomen, que no tomen estos talleres donde pues se da, hablamos sobre métodos anticonceptivos y derechos reproductivos, incluido el aborto, ¿no? Que es un tema muy importante que las jóvenes tengan esta información. Entonces, pues nosotros tenemos como nuestra esperanza en el amparo indirecto. Lo estamos promoviendo varias organizaciones civiles junto con GIRE. Esperamos ya en estos días poder presentarlo y que el juez, por la importancia, pueda dar una resolución lo más rápido posible, ¿no? Esas son, vaya, el panorama, ¿no? De que aprobaron este PIN parental. Y es importante mencionar algo. El gobierno del estado de Aguascalientes estuvo en contra desde un principio y a través de la secretaría les envió pues un exhorto o el comentario de que no era prudente aprobarlo, pero de todas formas lo aprobaron. Tanto el Instituto de las Mujeres como el gobierno del estado se ha posicionado en contra del PIN parental, y a raíz como de todo este ruido que empezó a generarse, incluso que la ONU se posicionó no diciendo que era gravísimo lo que habían hecho los diputados,
salieron los diputados y las diputadas a decir que fue un error aprobarlo, ¿no? Y que lo aprobaron porque no lo leyeron, que nunca leyeron el dictamen y que no sabían qué estaban aprobando. Y ya metieron otra iniciativa para quitar este artículo, que es el artículo como problemático, pero pues no tienen la mayoría suficiente para volver a modificarlo. Sin embargo, también está toda esta bancada del PAN, toda esta bancada conservadora que nos ha dado ya muchos conflictos en Aguascalientes, porque apenas en diciembre del año pasado presentaron la protección de la vida prenatal, la vida desde la concepción. Entonces es el mismo grupo de diputados y diputadas, porque ahí está Paloma Mezquita, salió a Paloma Mezquita a defender, ¿no?, esta iniciativa, diciendo que no la estábamos valorando lo suficiente porque nos estábamos enfocando solo en lo malo, pero que tiene muchas cosas buenas, como por ahí tiene una pizca pro vida, que es que pues, bueno, es que van a dar apoyos para que las mujeres puedan continuar sus estudios si están embarazadas, ¿no? En los últimos, bueno, las jóvenes, las adolescentes puedan continuar sus estudios si presentan un embarazo no deseado, un embarazo inesperado, ¿no? Pero pues esta es una postura de Paloma, porque Paloma es completamente pro vida. Ella se ha subido pues ha estado en sesiones con su pañuelo azul, presentó, apoyó totalmente la iniciativa de la protección de la vida desde la concepción. Pero a mí, pues como organización civil, lo que me ha dejado de experiencia el trabajar aquí en Aguascalientes, donde el Frente Nacional por la Familia es muy activo, es que creo que las feministas los hemos subestimado, las organizaciones que defendemos los derechos humanos, ¿Tú si me compras la silla? Subestimado ¿sí? Completamente. Está pegada esta cosa. ¡Una piñita! ¡Socorro! ¿Listo? Ok. ¿Podemos silenciar los micrófonos, por favor? Sí. Los hemos subestimado, ¿no? A nosotras nos sucedía que nos burlábamos, decíamos, ay, los del frente, sí, jajaja, jiji. Pero lo que decía Estefanía Vela es bien importante. Han sofisticado demasiado sus argumentos, no solamente en el tema del PIN parental, sino incluso en el tema de la interrupción del embarazo. Yo he visto a mujeres feministas que son arrastradas, bueno, en los debates por el Frente Nacional por la Familia, me parece vergonzoso, ¿no? Porque se han puesto a investigar y te preguntan así, a mí me ha pasado que me preguntan, ¿sabes cuántas mujeres hay encarceladas por aborto en Aguascalientes? Y no, te agarran en curva, ¿no? Ya cuando les dicen, no sé, hay 3, ¿me puedes decir si 3 mujeres encarceladas en los últimos 6 años de descriminalización? Y pues, o sea, completamente que si no vas preparada puedes ponerte a llorar o algo, porque realmente están muy preparados. Y también es que mientras las feministas estamos en las calles pensando que eso es organizarnos, estos grupos están en los lugares donde se toman las decisiones, están en los congresos. El señor que mueve aquí todo lo del Frente Nacional por la Familia se la pasa, yo creo, ahorita no por la pandemia, yo creo que hace videollamadas por Zoom con los diputados, pero vivía en el Congreso, él estaba ahí siempre siguiendo a los diputados, a las diputadas para pues promover iniciativas. Y también nos sucedió con el Instituto de Salud de Aguascalientes, que estuvieron reuniéndose con el Instituto de Salud de Aguascalientes para garantizar que no contrataran médicos no objetores de conciencia. Y nosotras estábamos muy distraídas en toda la marea verde y no nos dimos cuenta que no había médicos no objetores de conciencia hasta que nos tocó un caso de la NOM 046 y que fuimos a acompañar a la víctima y que el secretario de salud nos dijo, es que no tenemos médicos. Y nosotras, pero ¿cómo va a ser posible, no? Y fue a raíz de todas las reuniones que tuvieron con este Frente Nacional por la Familia, que también, por ejemplo, hicieron que en Aguascalientes nos bloquearan la venta de misoprostol. El Instituto de Salud de Aguascalientes boletinó a todas las farmacias para prohibir la venta de misoprostol sin receta, ¿no? Entonces, mientras nosotras creemos que estamos muy organizadas, que estamos trabajando mucho, estos grupos están incidiendo en estos espacios donde se toman decisiones, se están reuniendo con los secretarios de salud, se están reuniendo con las diputadas, con los diputados, están promoviendo leyes que al final de cuentas nos protegen, militan leyes que a nosotras nos desprotegen completamente, que a nosotras nos vulneran, y creo que sí deberíamos de tomar esto que sucedió en Aguascalientes y que nos está sucediendo tanto como con el PIN parental, como con la objeción de conciencia y la prohibición de la venta de misoprostol, para apostar más nuestras energías en prepararnos argumentativamente, en formarnos,
para poder debatirles y en estar ahí en los espacios donde se toman decisiones. Sentarnos con quien nos tengamos que sentar a dialogar para hacerles la contraria o más bien frenar este tipo de iniciativas. Ya, porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Dalia. Creo que estuvo bastante puntual todo lo que nos comenta sobre el tema en Aguascalientes y se complementa con lo que nos contaban en la primera mesa acerca de cómo estas iniciativas son propuestas por un grupo conservador bastante fuerte y que después los diputados y las diputadas tampoco están leyendo las iniciativas que se presentan y solo están votando en bloque, lo cual pues, es muy preocupante para el ejercicio de los derechos. Muchas gracias, y nuestra siguiente ponente será Verónica Cruz. Ella es feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, actualmente directora del Centro Las Libres en el estado de Guanajuato, y acompaña a mujeres que deciden interrumpir embarazos no deseados para que accedan a abortos seguros. Es formadora de redes de acompañamiento para el acceso a abortos seguros en México y América Latina. Acompaña también a mujeres víctimas de violencia de género para que accedan a la justicia y la reparación del daño, y de profesiones trabajadora social. Muchas gracias, Vero, por estar aquí. Por favor, te cedo la palabra. Y muchas gracias, Fátima, por la presentación. Y bueno, celebrar igual que todas este diálogo me parece súper importante. Y efectivamente, como ya decían, y también lo dicen acá los legisladores del PAN, quienes metieron esta iniciativa el 5 de marzo de este año, que no se trata del PIN parental. Efectivamente no es una iniciativa que esté relacionada directamente con el tema del sistema educativo, la ley de educación. Es, desde mi perspectiva, mucho peor, porque es una iniciativa que quiere reformar en la ley, es una reforma al artículo 24 y adicionar una fracción al artículo 4, tanto de la Constitución como de local, como de la Ley de Planeación del Estado y en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Y el tema, el meollo del asunto es incorporar la perspectiva de familia a la Ley de Planeación del Estado. Y esto es muy grave porque apenas en este sexenio, la Ley de Planeación del Gobierno del Estado de Guanajuato, apenas en este sexenio se incorporó la perspectiva de género para transversalizar la planeación, las políticas públicas de todo el ordenamiento estatal en el Estado. Y entonces, obviamente, si esto pasa, que esperemos que no, estamos haciendo toda la incidencia posible. De hecho, el Ejecutivo ya se pronunció que está en contra de esta iniciativa de los legisladores y legisladoras del PAN, de incorporar, porque imagínense, la perspectiva de familia versus la perspectiva de género, ¿no? Si bien efectivamente, como ya lo decían en el primer panel, tenemos hartos argumentos jurídicos, por supuesto que nos asiste la razón, porque tenemos un artículo constitucional, tercero constitucional, muy importante en materia de educación. La vida real, la vida concreta, pues es la gran problemática. Nada más especificar con respecto a cómo el PIN parental sí está incluido en esta iniciativa, aunque los legisladores del PAN digan que no. Por ejemplo, está en la exposición de motivos, está el planteamiento y efectivamente, como también ya decían en la primera mesa, por supuesto que sus argumentos son los tratados internacionales, las convenciones, y está basada en un planteamiento, voy a citar lo que dice la iniciativa. Dicho planteamiento aparece reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Además, esta misma declaración en sus artículos 25 y 26 reafirma el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse
a sus hijos. La misma exposición de motivos trae otro párrafo súper interesante que también en términos de interpretación podríamos hacerlo incluso hacia la diversidad de familias. Obviamente el PAN no está pensando en eso, está pensando en su idea, en su ideología de la familia natural y tradicional. Pero es interesante cómo tiene ciertas contradicciones su propia iniciativa. Por ejemplo, dice, así con esta perspectiva de familia, profundizaremos los esfuerzos para reducir la pobreza familiar, construir equilibrios entre familias y trabajo y mantener la solidaridad intergeneracional. ¿Quién sabe qué es eso? Pero, digamos, tiene elementos interesantes porque en muchos momentos la propia iniciativa habla del concepto amplio de familias, ¿no? Entonces, nada, justo el día de hoy, en este momento, el Congreso Local de Guanajuato está discutiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación esta iniciativa. Lo que hasta ahora hemos conversado es que la van a archivar, que no va a pasar, pero pues no, algo que, digo, obviamente no ha terminado de pasar y por supuesto que no nos confiamos porque tienen esta intención desde hace rato, por supuesto, de incorporar el PIN parental y esta perspectiva desde su lógica que solo los padres pueden interferir en la educación sexual. Pero a mí me gustaría más bien decirnos como tres cosas. Una, que efectivamente, aunque tenemos, como ya hemos repetido casi todas, argumentos jurídicos, científicos, lo que es real es que en el país no hemos logrado que exista la educación sexual laica, gratuita, científica y libre de prejuicios y de estereotipos de género en toda nuestra educación. Y me parece que ahí es donde tenemos que tener los esfuerzos sustantivos por lograr que el sistema educativo efectivamente dé cumplimiento a este artículo 3º, desde ahora que es constitucional, la perspectiva de género y de derechos humanos en toda la educación. Pero volviendo a Guanajuato, o sea, no es una batalla legal ahora solamente, sino apenas, como dije, en este sexenio todavía ni siquiera son 6 años, llevamos como 5 o 6 años que se ha empezado a incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y de eso hemos avanzado un poco en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el tema de la igualdad sustantiva, pero en la vida real y en la vida práctica, como ya lo decía Dalia, ellos, los grupos antiderechos, el Frente de la Familia, no solamente han tenido todos los recursos públicos para capacitar en las escuelas directamente a los estudiantes de secundaria, sino tenían hasta hace un sexenio todos los secretarios de salud del estado provenían de estos grupos y por supuesto que en la vida real permeaba toda su ideología de esta perspectiva de familia, pero no solamente en el tema de educación, sino efectivamente en toda la política pública, porque Guanajuato, como sabemos, pues ha tenido mayoritariamente al PAN, no solamente en el Congreso estatal, en la mayoría de los municipios, en el Ejecutivo estatal, y la política pública que hasta hace muy pocos años permeaba transversalmente era la perspectiva de la familia tradicional y natural. Es decir, hoy en estos avances ya incluso en términos reglamentarios en el Estado, con la perspectiva de género y avanzar hacia transversalizar la perspectiva de género, la política pública, los recursos públicos, bueno, viene otra vez esta batalla con ganas de imponer y también creo que es importante decir en el contexto en el que se coloca esta iniciativa. También esta discusión viene de una revancha del Congreso local hacia la reciente 28 de mayo, recordarán, tuvimos la discusión sobre 2 iniciativas para legalizar el aborto, donde incluido Morena mete una iniciativa para legalizar el aborto donde regresan a una discusión del 2009 de poner en la misma situación a los productos de la concepción versus los derechos de las mujeres, algo que ya habíamos saldado, algo que la Corte ha tenido
argumentos muy avanzados en términos de que no estamos hablando, efectivamente los productos tienen derechos progresivos, pero las mujeres son las que son sujetas de derechos. Y sin embargo, estas iniciativas trajeron otra vez la discusión, fortalecieron otra vez a estos grupos antiderechos y bueno, ya empezando esta discusión, el PAN vuelve, siente obviamente que ganó la discusión de no al aborto, de la no legalización y quiere avanzar hacia transversalizar esta perspectiva de familia en toda la ley de planeación del estado de Guanajuato. Muchas gracias, Verónica. Creo que ha sido como muy contundente en presentar cómo hay un modus operandi bastante común y que además, como ya lo hemos visto, se repite desde hace varios años. Hay un avance, vienen embates para un retroceso. En cuanto se presenta una iniciativa más o menos progresista, de repente se rearman o se reagrupan estos grupos y vuelven a lanzar iniciativas regresivas. Que, bueno, muchas gracias. Ahora vamos con Marta González Rentería, que va a hablar sobre Chihuahua. Ella es feminista, activista, asesora de perspectiva de género. Es licenciada en Trabajo Social con maestría en Terapia Familiar Sistémica y doctorado en Psicoterapia de Pareja. Cuenta además con distintas especialidades en temas de género, violencia y desarrollo sustentable. Actualmente es presidenta del grupo de referencia de la iniciativa Spotlight de la Unión Europea y de Naciones Unidas para erradicar el feminicidio, y también es coordinadora y representante legal del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, organización con 29 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Adelante, Marta. Sí, muchas gracias. Agradezco la invitación a compartir información y reflexiones sobre este tema de tanto interés y tan importante. El PIN parental es la herramienta por la cual permite legalmente a madres y padres a opinar y dar directrices a que se eduque a sus hijos e hijas conforme a las convicciones morales. Esto pretendido perfectamente, como lo acaban de explicar, en modificaciones a las leyes estatales de educación sobre todo. Reformas que contravienen el derecho de la niñez y adolescentes a recibir una educación conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3, en donde da derecho a toda persona para la educación y donde nos describe de manera muy puntual las características de esta educación, en donde nos dice que además de ser obligatoria, pues tendrá que ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en ese respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá también a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará a la vez el amor a la patria y finalmente el respeto a todos los derechos, la libertad, la cultura de la paz, la conciencia, la solidaridad internacional. Es decir, describe una serie de principios y de ideales en una sociedad que lo está demandando, una sociedad en donde nos estamos enfrentando a violencias, nos estamos enfrentando a crímenes de odio, a feminicidios. Entonces, ir contra todos estos principios es precisamente promover un ambiente en donde se dispone toda una cultura para la paz, para no transitar en estos estadios que significa la paz. La ley, tenemos una gama increíble de leyes que nos pueden de alguna manera tener un marco legal para defender cómo puedan estas iniciativas no prosperar. La Ley de Educación General y las estatales se marcan en una sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por supuesto, la Ley General de Niños y Niñas y Adolescentes,
hay una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en donde nosotras las feministas constantemente recurrimos precisamente al recordatorio de lo que es esta convención firmada por México, en donde a través del comité que esta convención tiene también recomienda al Estado parte que garantice el acceso universal a los servicios de atención de salud y a la información y educación sobre salud sexual y derechos sexuales y salud reproductiva, en particular para las adolescentes, a fin de precisamente prevenir los embarazos no deseados de adolescentes. Aunque fue en el 2012, también el comité hace recomendaciones a México, en donde le recomienda y le dice que realce y le dé visibilidad a los programas que estén velando porque los contenidos de los cursos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos estén al día y se basen en pruebas científicas, se ajuste a esas normas internacionales e introduzcan programas amplios de salud y derechos sexuales y reproductivos, adecuado a cada grupo de edad como parte de un programa de estudios normal de los niveles básicos y secundarios de un sistema educativo. Si el Poder Legislativo reforma acorde al PIN parental, el Estado mexicano incurre en una falta de omisión a las recomendaciones de ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales. A quienes les interesa implementar el PIN parental sostiene que los contenidos son adoctrinadores y debe haber alguna forma de evitarlos, pues se atenta contra la libertad ideológica de los menores. En los estados que ya fueron aprobadas dichas reformas, generarán un conflicto de intereses entre los padres y madres que quieren que sus hijos, a sus hijas, no se les hable de educación sexual, y los docentes tienen la obligación, porque el Estado así se los marca, de enseñar. Si revisamos las tasas de embarazo en adolescentes, que por cada 1000 habitantes es de 70.6, de acuerdo con esta encuesta nacional de dinámica demográfica que hace el INEGI, y esta misma encuesta también nos menciona que al inicio de la vida sexual se da más o menos en el promedio de 15 a 16 años de edad, y que solo 4 de 10 adolescentes usan métodos anticonceptivos. El embarazo infantil siempre es producto de violencia y el embarazo adolescente es el inicio de otras violencias que solo generan más violencia. El embarazo en adolescentes es una problemática multifactorial. Entre sus causas así estructurales, pues ya sabemos que está la pobreza, así como violencia, por supuesto los estereotipos y roles de género. En menores de 15 años es la violencia sexual perpetuada en el 80% de los casos familiares o personas muy cercanas a las niñas, ¿verdad? Son los victimarios. En mayores de 15 años, el abandono escolar y la falta de información en métodos anticonceptivos, el escaso uso de métodos anticonceptivos. En la primera relación sexual, el 70% hace uso de un método, pero con el paso del tiempo, solo 4 de cada 10 hacen uso de estos métodos. Excuso decir entonces que los padres y madres, por estar impregnados de una moral y una desinformación que no les ha permitido educar y orientar sobre la educación sexual, creer que al decir cuídate, pero de cómo cuidarse, de qué cuidarse, es precisamente lo que ha fallado, y por ello no están calificados. Sus miedos, prejuicios y temores no deben prevalecer frente al derecho de los niños, niñas y adolescentes. Al contrario, como padres y madres deben de impedir que algunos grupos presionen a legisladores y legisladoras a realizar estas reformas que dan pie a que la educación sexual quede fuera de esa currícula escolar. Ante ello, la Estrategia Nacional, acorde a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los que planean para el 2030 reducir en un 50% el embarazo adolescente en el grupo de 15 a 19 años y erradicarlo en menores de 14 años, meta que no será posible cumplir si solo el sector educativo si no se coordinan el sector educativo y el sector salud para poder cumplir con esta meta que México tiene pues entre sus compromisos internacionales. Es decir, el PIN parental no debe de legislarse, y creo yo
que debe de intervenir la secretaría, no solamente la sociedad civil, que siempre lo hemos estado haciendo, ¿no? Sino también la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de los derechos humanos, y bueno, no olvidar que los congresos están legislando, pero también es una facultad de los gobernadores vetar esas iniciativas. Entonces, claro, al último, pues finalmente será un recurso del amparo, pero me parece muy importante también traerlo ahorita y dejarlo en la mesa como una posibilidad de que los gobernantes pueden vetar estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Creo que has puesto sobre la mesa una cosa muy importante que ya también habíamos visto en la mesa anterior, que no pueden ser, me encantó esta parte donde no pueden ser los miedos y los temores, no pueden ser referente para la educación de niños y niñas, porque ya hay un corpus teórico y técnico consensuado por expertos y expertas en el tema para la educación pública, que está basada en evidencias y que además permite el cuidado de la salud de niños y niñas por ellos mismos, ¿no? O sea, está desde un enfoque de derechos es indispensable que se proteja la educación sexual integral y la laicidad de esta educación. Muchas gracias y ahora vamos con la última presentación de esta mesa, que es Edurne Anaya, quien es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, año 2019, con una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo. Es cofundadora de Social Hub, plataforma que impulsa la creación de políticas públicas, fomenta el emprendimiento y la creación de nuevos liderazgos. Es co-creadora del movimiento No al PIN Parental en Nuevo León y es miembro de Coparmex Jóvenes Nuevo León. Le cedo la palabra para seguir con los tiempos. Entendible lo que voy a decir. Primero que nada, pues la pregunta es aquí, ¿en Nuevo León se respeta el Estado laico? Y aquí se aparece una foto de la siguiente esa. Pues bueno, la primera pregunta es, ¿en Nuevo León se respeta el Estado laico verdaderamente? Y aquí tenemos una foto de un periódico donde una exalcaldesa entrega a la ciudad de Monterrey a Jesucristo. Esto fue en el año 2003. Y bueno, pues ya la pregunta se va a ir respondiendo con las siguientes diapositivas. Vamos a la siguiente. Y bueno, ¿qué garantiza el Estado laico en México? Pues el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice muy claramente que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y laica. Básicamente este artículo es el que garantiza que México es un país laico. Vamos a la siguiente presentación. Y bueno, vamos a... la norma, bueno, aquí va otra pregunta, ¿no? La norma del artículo 40 está plenamente asegurada en Nuevo León. Pues para responder esta pregunta voy a presentarles 3 casos polémicos. Hay muchísimos más, pero estos son los más recientes. Primero empezamos con la ley antiaborto aprobada en marzo del 2019, donde el Congreso de Nuevo León aprobó reformar el artículo 1 de la Constitución local para reconocer el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción. Y aquí salen nuestros diputados con un cartel donde están diciendo que salvan a las 2 vidas. Y bueno, vamos a la siguiente presentación. ¿Qué fue lo sorpresivo de esto? Que esta iniciativa llevaba 5 años en la congeladora y curiosamente un día antes del Día de la Mujer la sacaron en fast track y la aprobaron. Vamos a la siguiente presentación. Bueno, la votación con un poder legislativo estatal en la que la mayoría de los diputados son del grupo parlamentario del PAN. El dictamen fue avalado con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Esto generó demasiadas preocupaciones porque la aprobación de esta reforma abre la puerta a que el aborto sea motivo de cárcel para las mujeres. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad referente a este artículo 1 que aún no ha sido resuelta por la Corte. Vamos a esperar que decide la Corte y pues ya lo sabremos en algunos años.
Caso número 2, pues bueno, uno muy polémico que sucedió en octubre del 2019, que fue el de la objeción de conciencia, donde se presentó esta iniciativa al artículo 48 de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de que se aprobara la objeción de conciencia para que el personal médico y de enfermería pudiera rehusarse a dar atención a la comunidad en base a sus creencias religiosas. Vamos a la siguiente presentación. Y pues mucha gente me va a decir, pero esto viene de la iniciativa de homologar la Ley General de Salud a la ley estatal, porque bueno, esto tiene su justificación en un mandato federal establecido en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fecha 11 de junio del 2018, se pronunció con firmeza en contra de dicha reforma, interponiendo una acción de inconstitucionalidad. ¿Esto por qué? Porque este mandato federal violaba 10 artículos, entre ellos el derecho a la salud, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad personal, y el derecho a la vida y el derecho, los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, vamos a la siguiente presentación. ¿Qué sucedió en Nuevo León después de que el Congreso la aprobara? Pues bueno, gracias a la presión social y mediática de activistas de diversos colectivos que defienden los derechos humanos, se logró que el gobernador del estado vetara dicha reforma. O sea, tuvo esta presión un impacto positivo para que no pasara. Y bueno, vamos a la siguiente presentación. Ahora, el caso número 3, que es uno de los más recientes, educación pro vida. Días antes de que saliera la votación del PIN parental, pasó una iniciativa de reforma al artículo 7, a la fracción 12 de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, que preveía, bueno, que se puso más bien en la Ley Estatal de Educación, que los estudiantes tuvieran una educación pro vida, es decir, en contra del aborto y a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esta iniciativa ya se votó a favor, ya está en la Ley de Educación del Estado de Nuevo León. Y pues vamos a la siguiente. Es notoriamente contrario al principio de supremacía constitucional, a los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero bueno, tiene su sustento también en el artículo 1, que fue el primer caso que nombré de la ley antiaborto. Y bueno, ahora vamos a ver, pues aquí les quiero platicar de los efectos indirectos de la imposición de ideas religiosas a nivel legislativo y a nivel institucional. En 2019 hubo un caso muy fuerte, muy sonado, que salió también en medios nacionales, donde pues 2 estudiantes de la comunidad LGBT en una reconocida universidad pública del estado, que aquí verán el encabezado del nombre, sufrieron agresiones por parte de un compañero, donde este compañero las golpeó y las insultó. Después de esto, al ellas tratarse de defender de las agresiones de su compañero, vamos a la siguiente presentación. Ellas pues terminaron en la dirección de esta facultad y explicaron que habían sido víctimas de estas agresiones, de lo que había pasado. Sin embargo, la universidad, algunos maestros de la universidad les dijeron que la culpa la tenían ellas por ser de orientación sexual diferente y que merecían estas agresiones, lo cual hizo que la suspendieran durante 5 días y pues sumamente injusto, porque claramente ellas fueron víctimas de estos ataques. Sin embargo, lo que sucedió después es que gracias a diversos colectivos en defensa de los derechos LGBT, entre ellos el Closet LGBT, que ha hecho un trabajo excelente aquí en el estado, se logró una queja ante la Comisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde pues firmaron un convenio con la universidad para que se impartieran capacitaciones internas sobre temas LGBT a los maestros, diplomados en materias de derechos humanos y nuevas clases sobre temas de respeto a la comunidad, y también la inclusión de un grupo estudiantil a favor de la comunidad LGBT. Bueno, otro de los logros, vamos a la siguiente presentación.
es que se vinculó proceso al alumno que perpetuó dichas agresiones con una condena a 6 meses, 6 días más daño moral. El amparo contra las autoridades aún está pendiente de resolverse, pero esperemos que sea favorable a las alumnas que sufrieron estas agresiones por parte del alumno y de los maestros. Y bueno, la verdad es que aquí la cuestión es que el Closet LGBT, que es una asociación civil de Nuevo León, ha logrado muchísimo en defensa de las comunidades de orientación sexual diversa y pues se les reconoce, ¿no? Ha sido un gran trabajo. Bueno, ahora uno de los retos, ya les platiqué estos 3 casos más polémicos y les platiqué uno de los efectos indirectos que ha tenido, que han sido muchísimos más, pero este ha sido el más renombrado. Nos encontramos que existe violencia institucional y estructural perpetuada por la imposición de ideas religiosas a nivel legislativo y educativo, y es necesario tomar en cuenta lo siguiente, que nuestra herramienta más fuerte hoy en día es las redes sociales. Usar las redes sociales para informar, para organizarse y para generar un cambio. Esto le llamo yo el activismo digital. Pero la tercera y la más importante, que es lo que yo pude ver en la lucha de lo del PIN parental, es dar a escuchar a las voces de los más jóvenes. ¿Qué quiere decir? Empoderar a las juventudes para que las juventudes sean escuchadas, porque ellos son la pieza clave de esta lucha. Ellos vienen con ideas distintas, ellos vienen a renovar y a cambiar el statu quo. Bueno, vamos a la siguiente presentación. El caso más reciente que pasó el día de ayer, porque yo fui al Congreso de Nuevo León a ver el tema de paridad, fui como parte de mi colectivo, pues había personas del Frente Nacional por la Familia en la parte de afuera protestando todavía por lo del PIN parental que fue vetado. Entonces, compañeras feministas, compañeros y compañeras a favor de los derechos humanos fueron de cierta manera atacados por estos grupos del Frente Nacional por la Familia, donde les ofrecieron dinero para que se callaran. Y pues obviamente los colectivos rechazaron esta propuesta, se armó una discusión muy fuerte, donde están los videos en redes sociales, por si quieren se los pase, y pues aquí se muestra la intolerancia de estos grupos, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente presentación. Ya que les expliqué, les conté todo esto brevemente, les puedo decir que aún existe esperanza y nuestra esperanza son los jóvenes. Aquí les muestro una imagen de todos mis compañeros, bueno, de algunos de mis compañeros que participaron en la iniciativa del No al PIN parental Nuevo León. Y esto sería todo. Perdón por explicarlo tan brevemente, pero pues el tiempo es muy limitado. Gracias. Empoderemos a los jóvenes. Muchas gracias, Edurne. Creo que estuvo maravillosa la presentación. Creo que pusiste también unos retos que quedan que esta parte son parte de las preguntas que nos están haciendo y que ahora pasaremos a ellas, ¿no? Para ver cómo podemos irlas respondiendo. Una de las preguntas, bueno, una es una pregunta que es así: ¿qué vía tiene la sociedad para que se sancione a un gobierno y a servidores públicos en particular que violan el principio constitucional de laicidad? No sé si alguna de ustedes quiera contestarlo. No te escuchas, Edurne. Sí. Yo creo que depende del contexto en el que se dé, porque puede ser bien promoverse un amparo contra esta autoridad que no está respetando o que está imponiendo cuestiones religiosas, o digo, por eso digo que se especifique el caso para saber qué procedimiento o qué herramienta legal se pudiera utilizar. No sé si alguien más tenga algo que aportar. Es que puede ser, perdón, a través sí de un amparo indirecto, pero también depende de, como decía la compañera, qué
qué derechos se estén violando o qué acciones de violencia se estén ejecutando. Porque, por ejemplo, si sale un diputado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, Paloma Mezquita, que se sube al estrado, se sube con su escapulario, se sube con su pañuelo verde, pues no hay forma ahí como de castigarla, ¿no? Donde sí se le puede interponer, por ejemplo, un amparo sería ya por ejemplo, a la Secretaría de Salud de Aguascalientes, que por cuestiones religiosas, operaciones de grupos religiosos, no tenían médicos no objetores de conciencia. Es ahí como que hay matices de cómo se podría incidir o cómo se podría castigar a las autoridades. Perfecto. Una de las cosas que también podemos mencionar es que está la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que establece sanciones a los ministros de culto que realicen actos de proselitismo, sobre todo con fines religiosos. Y también hay una iniciativa presentada por Marta Tagle y por Patricia Mercado, que está ahorita en el Senado, para establecer sanciones para los funcionarios y las funcionarias públicas que cometan violaciones al principio de laicidad. Además de estos recursos que ya mencionaron, esa es una iniciativa que habría que impulsar para que pueda haber una forma, sobre todo administrativa, para este tipo de actos que se realizan los funcionarios públicos. También otra de las preguntas es, nos piden que si podemos pasar la iniciativa de la perspectiva de familia para impulsar las acciones desde nuestros espacios. Y otra de las preguntas es si los grupos antiderechos están coordinados, organizados, financiados y secundados en los congresos, ¿sería que las activistas tendrían que hacer todo el trabajo? ¿Dónde están los legisladores de izquierda y los partidos políticos? Esa es pregunta-comentario. No sé si quieran responder de alguna manera. Sí, yo aprovecho para decir que sí, que podemos pasar la iniciativa de la perspectiva de familia hacia la Ley de Planeación del Estado de Guanajuato. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la oposición defendiendo ya las conquistas de los derechos progresivos y más bien ir caminando hacia la progresividad? Me parece que tenemos hoy, como ya lo hemos repetido, pues un contexto a nivel nacional. Hoy no solamente la Iglesia Católica incrustada en estos grupos antiderechos, sino todas las iglesias y los partidos políticos, avanzando. Recordemos pues que también Morena a nivel nacional tiene una gran alianza con todas las iglesias. Los cristianos están metiendo mucha mano sobre este tema de la perspectiva de familia. Y me parece también, aprovechando en el tema anterior, existe la ley ya de responsabilidad a los funcionarios públicos que no van a cumplir con lo público. No pueden imponer sus creencias y sus ideologías en general, pero también está la sanción de los ciudadanos directa, que es la electoral, ¿no? Que es la vía electoral. Me parece que como sus ciudadanos, sociedad, hemos avanzado en mantener y sostener derechos de manera progresiva, y hacia allá tendríamos que ir caminando, y la educación pública es básica para conocer nuestros derechos, ejercerlos y exigirlos. Me parece que también, no solamente, como ampliando un poco también, no solamente estos riesgos vienen de los congresos vía las leyes, también vienen pues de funcionarios y funcionarias que están en las mismas Secretaría de Educación. En Chihuahua tenemos a una directora, coordinadora de los bachilleres aquí en Chihuahua, Teresa Orduño. Es una de las personas que ha estado ella como legisladora antes, años anteriores, en donde ella promovió, por ejemplo, castigar o penalizar desde la concepción el aborto, ¿no? Entonces, ahorita ella como directora de un sistema en donde es preparatorias, bachiller,
ella fragantemente habla y dice que no existen los derechos sexuales, que no es verdad, que no hay ninguna ley que los sustente. Entonces, bueno, cuando enfrentamos y cuando pasamos precisamente un audio donde ella da una conferencia y en donde abiertamente y de manera muy vulgar lo dice, ella, bueno, bastó con sentarse y decir, pues no fue eso lo que quise decir, se me malinterpretó. Entonces, finalmente, yo creo que gente así antiderechos, la tenemos en todos lados, ¿no? En todo el sistema, y creo que ahorita estamos enfrentando una situación además grave, por esto que misma Verónica decía, ¿no? Como esta unión de Morena con un partido reconocido, ¿verdad? Un partido que todos sus principios son preceptos religiosos, ¿sí? De una religión dada, y los riesgos vienen desde lo nacional y están permeando a lo estatal. Entonces, me parece que estamos ante un gran reto, y creo que ese reto no solamente las organizaciones de la sociedad civil lo tenemos que hacer. Felicito mucho a Marta Tagle por estar aquí en este foro. Son compañeras que nos han ayudado desde todos los espacios donde están. Me parece que también deberíamos de identificar a funcionarios y funcionarias aliadas e ir contra todas estas reformas. Gracias. Muchas gracias. Lamentablemente nos quedan ya muy pocos minutos. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero que van desde si las posiciones de Morena en las legislaturas ha representado un cambio a favor de los derechos de las mujeres, que si se pueden sancionar los diputados y diputadas que promovieron en Chiapas una ley están impulsando un día de la oración. Y también hay una pregunta que si se puede generar una responsabilidad a las legisladoras o legisladores de la Comisión de Igualdad que se propicien en contra de los derechos humanos. Todas las preguntas para la mesa fueron más bien para hablar sobre todo sobre sanciones para estos funcionarios y funcionarias que están violentando las legislaciones. Y bueno, nada más para terminar, creo que una de las cosas importantes de la mesa es plantear que hay en 4 estados distintos en 3 de ellos se presentan una propuesta de reforma para la ley de educación para incluir esto que le llamamos PIN parental, que básicamente es sustraer a los niños y niñas el derecho a una educación pública, libre y laica. Y también en una de ellas, en Guanajuato, incluye el cambio de una perspectiva de género a perspectiva de familia, que es un poco incluir la parte más conservadora en las legislaciones públicas. Esto tiene efectos de discriminación, aumento de violencias a las personas LGBTI, a los derechos de las mujeres, se sustraen los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y sobre todo hay una imposición de ideas de fundamento religioso con un discurso de derechos humanos, lo que hace más complicado poderle hacer frente a estas iniciativas. Creo que quedan como los retos, sobre todo para ver cómo podemos hacer alianzas estratégicas entre las organizaciones, y agradezco mucho y con los y las jóvenes, tal como lo planteaba Edurne. Y creo que también es muy importante poder hablar entre los distintos estados, porque me parece que va a seguir posicionándose esta iniciativa en las otras entidades federativas. Habría que implementar un mecanismo de vigilancia y de observación y de monitoreo para este tipo de iniciativas y poderles dar un seguimiento nacional. Muchas gracias a todas las ponentes por su participación. Y bueno, yo le cedo la palabra a Aide García de Católicas por el Derecho a Decidir para que pueda dar el cierre a este primer ciclo de conversaciones. Bueno, pues muchas gracias, Fátima. Gracias a todas nuestras ponentes. Yo creo que los 2 paneles estuvieron muy ricos, digamos, en términos de sus propuestas, sus perspectivas. Yo agradezco mucho a las organizaciones que
que estamos en esta iniciativa que es República Laica, Cultivando Género, Las Libres, Católicas por el Derecho a Decidir, Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Social Club y Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. Yo creo que es muy importante seguir reflexionando. La embestida antiderechos y fundamentalistas está, como nos decía Estefanía, es una estrategia global que tenemos que darle seguimiento y generar estrategias para hacer contrapesos también. Me parece que el tema de la laicidad en México es muy importante. Tenemos que seguir defendiendo y fortaleciendo ese marco jurídico que ya lo tenemos para la garantía de la laicidad y por ende la garantía del ejercicio de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos y todo lo que tiene que ver con la moral sexual, que estos grupos religiosos conservadores son los que se oponen para ese ejercicio. Creo que tenemos que tener muy claro cuáles son los actores que están en contra de estos derechos y que con estas iniciativas creemos que son las iglesias, son legisladoras y legisladores que también están en contra de la progresividad, como lo decía Verónica, y yo creo que tenemos que seguir trabajando juntos para que podamos fortalecer la laicidad del Estado en este país. Estemos atentas a estas iniciativas, Fátima, porque tú hablabas de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que garantiza la laicidad y establece sanciones a ministros de culto que violen el Estado laico. Sin embargo, en el Senado, en diciembre pasado, una senadora de Morena metió una iniciativa para reformar esa ley de asociaciones religiosas, donde se les abre la puerta de par en par a las iglesias evangélicas para que se violente el Estado laico y ellas tengan acceso a la educación pública, acceso a los medios de comunicación pública y acceso a todos los programas de las políticas públicas del gobierno. Creo que esa es una iniciativa muy riesgosa. No podemos permitir que pase, así como el PIN parental, la iniciativa de familias. Creo que el reto que tenemos es grande, es fuerte. Tenemos que seguir dando seguimiento a estas iniciativas regresivas que están en todos los ámbitos de las legislaciones. Y bueno, yo agradezco y ojalá que sigamos teniendo este ánimo para poder reflexionar, pensar en estrategias. Y bueno, pues ya les estaremos convocando al siguiente diálogo para entender la laicidad y bueno, pues agradezco muchísimo a quienes nos acompañaron en estas 2 horas, a las ponentes, muchas gracias, a Fátima, a Marcela, a todas quienes estamos en esta iniciativa. Muchas gracias y que tengan un buen día y nos vemos la próxima convocatoria.